Bueno, esta es la última teoría de biología de la materia de bioinformática y biología computacional. Y hoy vamos a hablar un poco de biología de sistemas. Es un campo bastante grande de investigación y por lo tanto solamente vamos a ver algunos conceptos muy básicos, tratar de entender un poco a nivel muy básico qué hace la biología de sistemas y trataremos de terminar con algún ejemplo práctico de cómo se puede encarar un problema biológico con biología de sistemas, ¿no? Eh, Así que, bien, primero tenemos que empezar con la primera definición y es qué es un sistema. Seguramente recuerdan desde la física cuando hablábamos de sistemas cerrados, abiertos, sistemas adiabáticos, sencillamente en donde hablábamos de una colección de componentes que interactúan dinámicamente en un espacio y ese espacio suele o debe estar delimitado. Vamos a ver más adelante que ese límite, al menos cuando hablamos de biología de sistemas, no necesariamente es un límite físico, ¿no? Y esto en biología presupone un problema adicional, porque en biología, cuando pensamos en un sistema, bueno, podemos estar pensando en sistemas que tienen escalas de tiempo y espacio muy grandes. Es así que, por ejemplo, si pensamos en tamaño, bueno, tal vez podemos pensar interacción entre pequeñas moléculas o el ribosoma como un sistema. Podemos pensar en sistemas celulares, en sistemas eh, completos, por ejemplo, el cuerpo, un organismo. O incluso podemos ir a tamaños más grandes si pensamos en ecosistemas o en poblaciones, ¿sí? Y lo mismo ocurre cuando pensamos en tiempo, porque algunas funciones biológicas, por ejemplo, el binding DNA proteína o la traducción de aminoácidos, por ejemplo, de aminoácidos, o sea, de mRNA a proteína, puede durar escalas de tiempo menores al segundo. Y podemos pensar en la evolución como un proceso que puede llevar hasta billones de años, miles de millones de años, ¿no? En ese sentido, entonces, cuando pensamos en sistemas, en biología, podemos hablar desde biomoléculas, pasando por redes metabólicas, organelas en eucariotas, células, agrupaciones celulares ya más complejas, como por ejemplo tejidos o biofilms, órganos, sistemas, poblaciones, ecosistemas, biosfera, ¿sí? Entonces tenemos un montón de aspectos diferentes para definir un sistema cuando hablamos de biología. Entonces la biología del sistema, ¿qué hace? Bueno, la definición de biología de sistemas es el modelado matemático de un sistema biológico, ¿sí? Y esto le pone un carácter que es eminentemente multidisciplinario. ¿Por qué decimos esto? Bueno, básicamente porque como hablamos de modelado matemático, entonces tenemos que tomar información o, o herramientas desde ciencias de información, desde ciencias de sistemas, ¿sí? Y las combinamos con información que obtenemos de las ciencias de la vida, de biología, de química, de física, ¿no? Y todo esto lo conjugamos para poder responder preguntas a nivel de biología de sistemas, ¿sí? Entonces, esta interacción entre distintos aspectos eh, de la ciencia puesta al estudio de un sistema biológico pone a la biología del sistema que tenga un carácter más holístico, ¿sí? A contraposición del carácter reduccionista con el que solemos encarar los problemas de biología, ¿no? Que en ese sentido tendemos a mirar un problema particular aislado del resto, mientras que la biología de sistemas lo que trata de hacer es combinar fuentes de información eh, para responder una pregunta, ¿sí? Sin embargo, esto no deja de poner en cuestión que este carácter más holístico necesita de información biológica que se obtiene generalmente
de un approach reduccionista, ¿sí? Entonces esa balanza está puesta en los dos casos. Y eso recuerda a un problema, probablemente han escuchado de esta historia, en la cual 6 personas ciegas se les encomienda la tarea de, bueno, identificar qué es lo que tienen enfrente, ¿no? Entonces cada uno se acerca al objeto y comienza a palpar. Bueno, uno dice, bueno, esto que tengo acá es una espada. Otro dice, no, es una hoja. Otro dice, no, es una serpiente o una pared o el tronco de un árbol o una soga, ¿no? Según sus herramientas que están utilizando en ese momento, pueden determinar un aspecto del objeto que están observando o estudiando. Cuando en realidad el objeto que están mirando es sencillamente un elefante. Pero bueno, cada uno está mirando con un carácter reduccionista, mirando en una sección, ¿sí?, del problema, y con eso se extraen ciertas conclusiones que pueden ser útiles, pero no explican la realidad. Entonces, por ejemplo, si estas personas sencillamente hubiesen interaccionado entre sí, podrían haber llegado a una conclusión más definitiva, más cercana a la realidad de lo que estaban mirando. Otra posibilidad es que podrían haber, por ejemplo, utilizado otras herramientas, ¿sí? Podrían haber utilizado otros sentidos, es decir, otras estrategias para poder determinar y apoyarse en la idea o apoyarse en una mayor cantidad de datos para poder determinar y llegar a la solución del problema, ¿sí? Entonces la biología de sistema utiliza esta idea de conjugar información desde diferentes fuentes y tratar de llegar al problema, a la solución del problema. Bueno, ¿y por qué es necesaria entonces la biología de sistema? Bueno, la respuesta más sencilla es porque sabemos ya que los sistemas biológicos son no lineales. Esto quiere decir que si bien estamos acostumbrados a pensar en forma lineal, en general en los problemas de la vida, en donde, bueno, si tenemos algo y a eso y eso tiene un output y lo multiplicamos por una cantidad, el output va a ser el output original multiplicado por la cantidad. En general tiene esa mirada. Cuando ya sabemos que los sistemas biológicos no lo son, podemos decir que los sistemas naturales no son lineales. Pueden ser lineales en cierto rango, pero en general no son lineales en todos los rangos, ¿no? Y supongamos que tenemos este sistema, ¿sí? Es un sistema en el que, bueno, hay un input que es procesado, tiene un loop, ¿sí?, y tiene un output. Entonces, si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, a ver, si entra más de esto, se va a producir más de esto, se va a producir más de esto, se va a producir entonces más de esto, que va a generar la producción de más de esto, entonces tendría que tender a aumentar, ¿no? Si lo pensamos lógicamente. Sin embargo, cuando esto lo planteamos utilizando un modelo, vamos a encontrar que en realidad la solución es bastante más compleja, ¿sí? Entonces, lo que esperábamos era que hubiese un aumento indefinido, por ejemplo, de la producción de Z. Y sin embargo no es así, tiene un comportamiento muy diferente. De hecho, por ejemplo, si lo miramos a esto de alguna forma, parece como que sube y baja, con una cierta frecuencia, una cierta amplitud. Y de hecho, si jugamos con los parámetros un poco, vamos a llegar a un sistema que se comporta de esta manera. Es un oscilómetro, o sea, todos los componentes suben y bajan su concentración de forma cíclica. Y esto sería imposible de predecir sencillamente pensando en un sistema o pensando el sistema sin la ayuda de un modelo matemático, ¿sí? Bien. Y estas cuestiones que no podemos predecir tan sencillamente es lo que llamamos propiedades emergentes, ¿sí?, que son aquellas que no pueden ser predichas o simplemente definidas a partir de la suma de las partes que componen el sistema, ¿sí?
Y una cuestión muy importante es que esas propiedades emergentes van a depender de cómo esas partes están interactuando, ¿sí? Un ejemplo de una propiedad emergente podría ser una bicicleta, ¿sí? Porque digamos, si tenemos todas las partes metidas en una caja separadas, en realidad no tenemos una bicicleta, tenemos las partes de una bicicleta, pero no es una bicicleta funcional. Lo que vamos a necesitar es enganchar la cadena a la rueda, las ruedas al cuadro, ponerle los frenos, ponerle el asiento, y ahí sí vamos a tener una bicicleta. Y todo tiene que estar en su lugar para poder generar el resultado final, que es una bicicleta funcionando que nos pueda llevar de un lado a otro, ¿sí? Y bueno, cuando pensamos en biología, ¿cuáles podrían ser propiedades emergentes? Bueno, la verdad es que pensándolo estrictamente podría ser casi todo, ¿sí? Un gen es una propiedad emergente de la composición del ADN, por ejemplo, ¿no? Un oscilómetro, como veíamos antes en el modelo, también es una propiedad emergente. El sexo es una propiedad emergente de la evolución, ¿sí? Porque digamos, tener sexo masculino, sexo femenino, es algo que no podemos predecir sencillamente a partir de la existencia ni siquiera de los organismos ni de las partes del organismo, ¿sí? Es algo mucho más complejo. Lo mismo con la conciencia, no la podemos explicar sencillamente diciendo, bueno, tenemos neuronas, interactúan así, no, es un poco más complejo. Y ya pensando en propiedades emergentes a niveles más grandes, una sociedad también no se puede explicar sencillamente a partir de un montón de seres humanos, por ejemplo, o de abejas, ¿no? Cada uno va a tener sus complejidades adquiridas a partir de la interacción entre todas las partes del sistema, ¿sí? Entonces la propiedad emergente es algo muy importante, y de hecho la biología de sistemas lo que intenta comprender son esas propiedades emergentes en los sistemas biológicos, ¿sí? Bueno, ¿y por qué ahora? La, esta, el concepto de biología de sistemas viene desde hace mucho, desde tal vez finales del siglo XIX. Sin embargo, era difícil de poder conjugar todo, y puede ser sencillamente porque era difícil lograr la interacción entre científicos de distintas ramas, ¿sí? Entonces la biología no se comunica muy bien con la matemática, con la física, con la química. Entonces esa barrera, por ejemplo, generaba cierta dificultad para poder avanzar. Sin embargo, ahora estamos en una época en la que tenemos una gran cantidad de datos, muchísimos datos que vienen de muchos approaches ómicos, ¿sí? Entonces podemos tener genomas completos, transcriptomas completos, genomas de muchas especies, o incluso genomas de muchos individuos de la misma especie. Lo mismo con los transcriptomas. Podemos tener un montón, ahora lo vamos a ver. Eso conjugado con el poder de las herramientas de las ciencias computacionales, ¿sí? Que ahora tenemos bastante poder computacional, tenemos herramientas para poder desarrollar y realizar los cálculos con los modelos y con toda la cantidad de datos que tenemos. Todo eso hizo que la comunicación entre los científicos, yo creo que fuese no solo más sencilla, sino ya necesaria, ¿sí? Porque con tanta cantidad de datos era muy difícil poder extraer conclusiones sin llegar a modelos. Entonces, cuando hablamos de multiómica, bueno, supongamos que estamos estudiando las alergias. Bueno, las alergias, depende de cómo lo vemos. Estas expresiones como bottom up o top down son expresiones que quiere decir se utilizan bastante en estas ciencias, y tiene que ver con construir desde abajo hacia arriba, o desmenuzar, digamos, desde arriba hacia abajo, de lo más complejo a lo menos complejo, o viceversa. Y bueno, podríamos tener, en el caso del estudio de alergias, bueno, tenemos genoma, tenemos epigenoma, tenemos transcriptoma, proteoma, metaboloma, el inmunoma, ¿sí?
y digamos, el conjunto de los fenotipos del fenómeno. Todo esto constituye el fisioma, todas las cuestiones inherentes al sistema que estamos estudiando. Y también podemos tener en cuenta cosas que vienen de afuera, ¿sí? El exposoma, en este caso, que viene, por ejemplo, de cuestiones como el microbioma, toda la colección de alergenos que puede haber, todo lo que entra por la dieta y otras cuestiones que pueden estar afectando a la parte fisiológica del tema o del problema de la alergia, ¿no? Y todas estas cuestiones están de cierta forma interrelacionadas entre sí. Entonces todo esto, imagínense que esta gran colección de información, para poder extraer algún tipo de conclusión, sería imposible hacerlo sencillamente a mano. Entonces necesitamos estos modelos computacionales. Así es como llegamos entonces a lo que decimos ahora es la era de la integrómica, ¿sí? En donde lo que intentamos hacer es integrar datos. ¿Y cómo lo hacemos? Los integramos a través de modelos, ¿sí? ¿Para qué? Para identificar propiedades emergentes, ¿sí? Entonces, a partir de esas propiedades emergentes, bueno, lo que podemos hacer es dedicar ahora más investigación dirigida a esas cuestiones que nos pueden permitir, por ejemplo, desarrollar nuevas herramientas o nuevas aplicaciones, comprender más los sistemas biológicos, etcétera, ¿sí? Y este es sencillamente un ejemplo de cómo se puede hacer. Entonces, a partir de los datos de múltiples approaches ómicos, ¿sí? Se genera una red de integración con la cual se trabaja para hacer distintos tipos de modelado, ¿sí? Hay un montón de estrategias y herramientas que se pueden utilizar. Y por ejemplo, supongamos que esto son datos de cáncer, por ejemplo, o de alguna enfermedad. Bueno, tal vez podríamos llegar a desarrollar herramientas para medicina personalizada o el desarrollo de drogas personalizadas. Entonces, una pregunta importante, ya que estamos hablando tanto de modelos, es, bueno, ¿qué es un modelo? Entonces, en un sentido muy amplio, podemos decir que es una forma de representar a los objetos en forma abstracta principalmente, o los objetos de ese sistema, que explica las características de ellos mismos, ¿sí? Entonces, siempre sobre el mismo sistema biológico puede haber distintos modelos que podemos plantear. Entonces podemos tener, por ejemplo, lo que decimos, bueno, un modelo mental, si esto lo que estamos viendo es la producción, por ejemplo, de una proteína fluorescente. Bueno, puede ser que lo que estamos viendo es que dentro de una célula, bueno, hay moléculas fluyendo libremente y andan por ahí, y bueno, si se interactúan pasa algo que genera fluorescencia. Eso puede ser un tipo de modelo. Ahora podemos dirigirlo más al modelo y bueno, podemos decir, no, resulta que el modelo involucra una proteína X que se produce y se degrada con cierta velocidad, y esta proteína X actúa favoreciendo, digamos, o activando la producción de Y, que también se degrada con cierto rate, cierta velocidad, ¿no? Eso puede ser otro modelo. Bueno, ahora podemos dirigirlo más al modelo para ponerlo en términos matemáticos. Entonces, bueno, podemos decir la producción de X, es decir, desde 0 a X, tiene una cierta velocidad, que la podemos definir como constante, por ejemplo. Ese puede ser un permiso que nos tomamos. Después hay una degradación de X que va a depender de una constante Kx. Hay una producción de Y que va a depender de una función y de la concentración de X, porque dijimos ahora que X tiene algo que ver con la activación de Y, ¿no? Entonces va a depender, esta producción de Y va a depender de X. Y después tenemos también la degradación de Y, que va a estar mediada entonces también por una constante. Bueno, ese es un modelo que le denominamos modelo de proceso o algo, no podría ser un nombre. Y luego podemos ya ir a un modelo mucho más cuantitativo, que es un modelo dinámico, ¿sí? Ahora ya tenemos o podemos pensar en la velocidad, en el rate
de generación o cambio de X y de Y en función del tiempo, ¿sí? Y bueno, con ciertas ecuaciones, conociendo ciertos parámetros o planteando, incorporando ciertos parámetros, bueno, sencillamente podemos decir o podemos calcular en función del tiempo cómo cambian las concentraciones de X y de Y. Y si bien los resultados pueden aproximarse a lo que uno pensaba, bueno, podemos decir, bueno, a medida que avanza el tiempo vamos a tener más X, y a medida que pasa el tiempo y haya más X, entonces va a haber más Y. Eso lo podemos pensar. Lo que es mucho más difícil de predecir es cuantitativamente, bueno, cuánto tiene que aumentar X para que empiece a aumentar Y, a qué velocidad va a aumentar Y, porque además tiene que compensarse con la velocidad de degradación. Entonces, todas esas cosas son mucho más difíciles de predecir cuando lo pensamos que cuando obtenemos el modelo cuantitativo, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, esto está muy bueno, pero siempre tenemos que tener en cuenta la cuestión de que decía George Boy, que esencialmente todos los modelos están mal, son erróneos, pero algunos son útiles. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente con los modelos siempre vamos a tender a mirar una fracción. ¿Sí? Acá fíjense que este modelo solo estamos mirando X e Y y no estamos teniendo en cuenta todo lo demás que hay en la célula, que podría tener un impacto mayor o menor sobre X e Y. Entonces siempre vamos a estar mirando una porción, un fragmento definido del problema, y los resultados no necesariamente van a correlacionar perfectamente, pero hay algunos que van a acercarse mucho más a la realidad, lo cual nos puede servir para comprender mejor qué es lo que está pasando, poder, por ejemplo, cambiar estas variables o estos parámetros y poder reajustar el modelo, ¿sí? Siempre va a ser un ida y vuelta entre los resultados del modelo y los resultados que obtengamos, por ejemplo, a través de experimentos húmedos. Y también otra pregunta que es interesante, bueno, es ¿por qué modelar? ¿Sí? Porque si los modelos ya sabemos que no son todos excelentes, o casi ninguno lo es, ¿por qué igual lo usamos? Bueno, primero porque esto que decía antes puede conducir a clarificaciones conceptuales, ¿sí? Aunque uno tiene que plantear una hipótesis bien específica, bien concreta, uno puede llegar a comprender algún aspecto que hasta el momento era poco comprendido o no comprendido para nada. Es decir, puede generar nueva información, nuevos conocimientos. O en todo caso puede resaltar gaps de conocimiento. Es decir, si un modelo no corresponde muy bien con algo que pasa a nivel experimental, por ejemplo, bueno, lo que nos podemos dar cuenta es que nos está faltando algo. Por ejemplo, podría ser que en el ejemplo anterior X e Y no interaccionan directamente, sino que necesitan de Z para que pase. Entonces, bueno, tal vez si simplemente con X e Y no podemos explicar lo que pasa biológicamente, bueno, tal vez nos genera una nueva pregunta, es decir, ¿qué nos falta? Y nos falta tal vez caracterizar Z para poder comprender mejor lo que ocurre a nivel biológico, ¿no? Otra cuestión es que nos independiza del objeto, es decir, no necesitamos tenerlo en la mano. En el caso del modelo anterior no necesitamos tener las bacterias, simplemente con la computadora podemos generar los modelos. Y esto nos permite bastante juego, porque bueno, podemos jugar con el espacio y el tiempo ad libitum, como queramos. Podemos trabajar en escalas tiempo-espacio a placer. Por supuesto que es más barato que hacer experimentos húmedos, ¿sí? Porque uno puede repetir como vamos a ver más adelante, puede hacer varias veces el mismo experimento cambiando parámetros, por ejemplo, y no gastar nada salvo tiempo y un poco de electricidad.
Por supuesto que evita el uso de animales y plantas y reduce los problemas éticos de la experimentación. ¿Sí? Muchas veces, si por ejemplo que quisiéramos probar drogas, bueno, sencillamente en vez de probar miles de drogas a nivel organismo, los podemos modelar y reducir esos problemas, ¿no? En este sentido también puede asistir a la experimentación húmeda, ¿sí? Porque bueno, de vuelta, podemos modelar diferentes escenarios, por ejemplo. Podemos medir compuestos para los cuales no tenemos protocolos de medición. Por ejemplo, no tenemos suficiente sensibilidad para medirlo, no tenemos un estándar, no tenemos un método desarrollado en el laboratorio para medirlo, ¿sí? Entonces podemos calcular su concentración a medida que pasa el tiempo sin necesidad de desarrollar el experimento. Podemos llevar a cabo perturbaciones que en el laboratorio serían imposibles de realizar o muy difíciles de realizar o muy caras de realizar. Se puede iterar el mismo modelo en distintas condiciones, ¿sí? Cambiando distintos parámetros. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura, si bajamos el pH, si agregamos o mutamos un gen? ¿Sí? Se pueden hacer un montón de cosas. Y en algunos casos puede permitir una expresión matemática para generalizar el problema, ¿sí? Entonces, bueno, resulta que resolvemos un modelo que lo podemos después resolver o definir en una fórmula, y esa fórmula puede aplicar para un montón de problemas que no son necesariamente el problema en cuestión, ¿sí? Puede ser utilizado por otros científicos para otros problemas y aplicado exitosamente. Y bueno, en su conjunto también podemos decir que casi siempre lo vamos a utilizar para realizar una predicción que es testeable, digamos, que puede contraponerse con experimentos y que están bien fundadas porque son definidas a partir de un modelo. Entonces esas predicciones nos permite trabajar en conjunto con la experimentación húmeda para hacer un loop, ¿no? Entonces hacemos un modelo, el modelo predice algo, medimos la experimentación húmeda, vemos si eso nos sirve para mejorar el modelo, y el modelo nos permite a su vez generar nuevas hipótesis para el desarrollo de nuevos experimentos. Y bueno, cuando pensamos en cómo vamos a modelar, bueno, hay que pensar en algunos casos, en algunas cosas, perdón. Entonces, ¿cuáles son las nociones básicas que vamos a tener en cuenta al momento de pensar cómo vamos a modelar? Entonces, vamos a pensar en el alcance. Otra vez, cuando pensamos en un modelo, el modelo solo puede describir ciertos aspectos del sistema. Entonces, imagínense que modelar una célula completa con todas las posibles interacciones, imagínense, estamos hablando de tal vez millones de interacciones. Supongamos que sabemos todo de una célula, que no lo sabemos, pero supongamos, o de un sistema que conocemos todo. Si pensamos en hacer un modelo que incluya absolutamente todos los componentes y todas sus interacciones, bueno, tal vez computacionalmente nunca se pueda resolver porque es demasiado complejo. Entonces, en general, lo que tendemos a hacer es definir cuáles son los aspectos que queremos estudiar, y el resto simplemente se simplifica, ¿sí? Otra cosa que vamos a pensar es en cómo lo declaramos, cuáles son las sentencias o statements que vamos a utilizar. Matemáticamente vamos a utilizar ecuaciones diferenciales, vamos a utilizar desigualdades, lo vamos a encarar con procesos estocásticos o con cuestiones probabilísticas. Depende de lo que querramos estudiar, ¿no? Siempre va a depender de eso. Tenemos que tener en cuenta que además siempre vamos a estar viendo una foto, ¿sí? Porque vamos a estar, aun cuando podamos tener un modelo cinético, ese modelo cinético va a estar dado por un punto inicial que tiene ciertos parámetros y variables definidas. ¿Está bien? Entonces vamos a ver una imagen, insisto, aun cuando sea un modelo dinámico, vamos a ver una imagen que va a depender de un estado inicial, ¿sí? Bueno, vamos a tener que definir cuáles son las variables, cuáles son los parámetros y cuáles son las constantes. Todo eso va a ser importante para poder darle una resolución matemática al modelo, ¿no?
los variables y las constantes siempre están ahí y son constantes, ¿no? Pero las variables y los parámetros también va a depender de qué estamos encarando y cómo, qué queremos resolver. A veces una variable para un modelo va a ser un parámetro para otro modelo, ¿sí? Depende entonces de cómo lo vamos a encarar. Otra cosa es cómo se va a comportar el modelo, ¿sí? Si se va a ver afectado por la influencia del ambiente y cómo va a depender de los procesos dentro del sistema. Eh, digamos, la influencia del ambiente obviamente es el input, qué es lo que va a estar entrando al sistema y cómo va a estar, y también saliendo, ¿no? Cómo va a estar entrando y saliendo cosas del sistema. Eso es una cuestión. Y por otro lado, qué es lo que está pasando dentro del sistema. A veces hay modelos en los cuales lo que ocurre dentro del sistema pues puede ser desconocido, puede ser una caja negra que no sabemos exactamente qué ocurre, entonces solamente vemos el input y el output, pero eso es algo que hay que definir al momento de iniciar. También qué tipo de modelo vamos a querer encarar. Si va a ser un modelo cuantitativo o cualitativo va a ser bastante diferente como qué herramientas vamos a utilizar. Si va a ser determinístico o estocástico, si va a ser discreto o continuo, es decir, si vamos a obtener outputs en valores continuos, por ejemplo, o outputs que nos va a dar en valores puntuales. Si las reacciones o el modelo en general va a ser reversible o irreversible, también va a tener algo, va a tener una alta influencia en cómo encaramos el sistema. Si hay feedback, los feedback loops son muy importantes también en el modelado y es algo bastante importante a tener en cuenta. Y entonces tenemos una serie de herramientas o de cuestiones que tenemos que pensar antes de definir el modelo. Y por último, una cuestión que se suele hablar bastante es el estado estacionario, el steady state, que se llama. Que esto se utiliza bastante también en muchos casos en los modelos, y tiene que ver con que las variables de estado, que son esas variables que nosotros definimos para iniciar, digamos, el proceso, deben permanecer constantes, es decir, en equilibrio. Y por último, siempre vamos a tener en cuenta que si bien tenemos un sistema y ese sistema tiene una serie de interacciones entre sí, la asignación del modelo no va a ser única. Entonces, esto sencillamente quiere decir que puede ser que un mismo sistema sea estudiado con diferentes modelos, diferentes approach de modelos, o viceversa. Puede ser que una estrategia, un formalismo matemático predefinido puede ser utilizado para distintos sistemas. Y por último, lo que quería comentar son dos consideraciones importantes. Una son los límites, o boundaries, del sistema. Y es lo que le decía antes, no necesariamente estos límites son físicos. Por ejemplo, supongamos que queremos estudiar los procesos que llevan al estrés o las respuestas frente a estrés biótico o abiótico en una planta. Bueno, uno podría decir, bueno, yo quiero estudiar a nivel planta. Entonces, si voy a estudiar a nivel planta, bueno, ahí sí está claro que el límite va a ser físico. Entonces, lo que es planta es el sistema, lo que no es planta es el exterior del sistema. Eso es bastante fácil de darse cuenta. Pero también, en ese sentido, entonces fíjense que acá lo que entra y sale del sistema pueden ser drogas, hormonas como el etileno, pueden ser todos los interactores, agua, minerales, la temperatura, la luz, los gases, y todo eso como factores que entran y salen del sistema. Pero también, bueno, podríamos decir, no, yo quiero estudiar qué pasa a nivel crecimiento de un órgano, de la hoja. Entonces ahora la hoja va a ser el sistema que vamos a estudiar. O más aún, podríamos pensar, no, yo lo que quiero ver es cómo el crecimiento se ve afectado por el ciclo celular. Entonces voy a limitar el sistema a los componentes del ciclo celular.
Sencillamente, entonces, a partir del ciclo celular, que obviamente es una colección de proteínas, entonces no tiene un límite físico dentro de la célula, es sencillamente un límite imaginario que ponemos. Todo lo que entra y sale del ciclo celular son inputs o outputs, se consideran fuera del sistema, y el sistema en sí corresponde a las proteínas que forman parte del ciclo, ¿sí? Lo mismo si quisiésemos, por ejemplo, estudiar vías de signaling de distintas hormonas, como salicílico, jasmónico o etileno. Podríamos sencillamente definir cada una como un subsistema, por ejemplo, y cada uno interaccionando entre sí simplemente a través de inputs y outputs, ¿sí? Entonces estos límites pueden ser físicos, pero muchas veces no lo son. Y por último, otra cuestión importante es la homeostasis. Entonces la homeostasis, ya sabemos, es la capacidad que tiene un sistema para volver al estado original luego de cierto estímulo. Y esto tiene que ver con las perturbaciones. Y eso es importante en el modelado, porque muchas veces lo que vamos a hacer es vamos a tener un modelo y lo que vamos a querer hacer es estudiar cómo se comporta ese modelo frente a distintos tipos de perturbaciones. Sí, entonces desde el punto de vista biológico eso sería algo parecido al concepto de homeostasis. Por supuesto que va a depender de cómo vamos a plantear el modelo, es cómo podemos llegar a estudiar y hasta qué nivel el efecto de esas perturbaciones, ¿sí? Bien. Otro componente o palabra clave para entender biología de sistemas son las redes. ¿Por qué? Sencillamente, si decimos que un sistema es una colección de componentes interaccionando, bueno, es sencillamente una red, ¿sí? Porque tenemos un montón de componentes que son estos nodos en rojo que interaccionan entre sí a través de las aristas en azul, sencillamente, y eso es una red. Entonces la red puede ser direccionada o no. Si es direccionada, por ejemplo, puede ser que estemos hablando de una red metabólica. Entonces este compuesto se convierte en este, que se convierte en este, que se convierte en este. Este puede convertirse en este, y así sucesivamente. O sencillamente pueden ser redes de interacción proteína-proteína. O puede ser una cadena trófica, por ejemplo. O puede ser cualquier cosa. O sea, sencillamente puede ser cualquier cosa. Tanto los nodos como las aristas pueden tener valores inherentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ven que los nodos tienen distinto diámetro y distinto color. Bueno, eso puede ser distintos niveles de información. Y las aristas también podrían tener, por ejemplo, distinto grosor, que también puede querer decir, por ejemplo, fuerza de interacción, ¿no? Algo más grueso sería que interaccionan más fuerte, por ejemplo, si tuviésemos un número para asignar, o una línea más delgada puede decir que interaccionen más débilmente, por ejemplo, ¿no? Y bueno, como les decía antes, en redes podemos pensar en términos de biología cualquier cosa prácticamente. Traducción de señales, redes metabólicas, redes transcripcionales, redes de interacción proteína-proteína, y más, y más, y más. Ahora les quería hablar brevemente de la biología sintética y voy a tratar de hacer una correlación al final con la biología de sistemas. Y más que nada porque me parece interesante incorporar un concepto de algo que se está veniendo y se está estudiando bastante en este momento. Y la pregunta primero es, bueno, ¿qué es la biología sintética? La biología sintética básicamente es, en una forma bastante amplia, es como la intersección entre ingeniería y biología, ¿sí? Entonces, como está definido acá, es bueno, el diseño y construcción de sistemas biológicos y funciones. Y funciones entendido como componentes, es decir, componentes biológicos. Al igual que la biología de sistemas, la biología sintética toma herramientas de un montón de áreas diferentes. Es también multidisciplinar, incluyendo de la biología de sistemas.
en realidad la biología sintética y la biología de sistemas toman y dan bastante entre sí. Y teniendo en cuenta este concepto, diseño y construcción de sistemas biológicos, y teniendo en cuenta que la biología sintética tiene algo que ver con la ingeniería, lo podemos resumir como ver un sistema biológico como si fuese una plaqueta, básicamente, ¿sí? Entonces es un sistema biológico, es una especie de plaqueta compuesta de distintos tipos de circuitos que puede sensar una señal que puede venir, por ejemplo, de afuera o no, pero puede ser sensar una señal, procesar esa señal, por ejemplo, a través de un circuito genético, es decir, genes conectados que entre sí se comportan de manera, por ejemplo, esta está representado como si fuese un operadores booleanos. Entonces, si entra esto y esto, entonces hacemos esto. Y si esta o esto, entonces hacemos esto. Y eso da lugar a una respuesta. Y esa respuesta, bueno, es un output que nos puede servir para distintas cuestiones, ¿sí? Y a su vez, esa respuesta puede tener un feedback que tenga un impacto en la regulación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sencillamente la visión de los sistemas biológicos como sistemas electrónicos, básicamente. Y bueno, la pregunta en todo caso es, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Entonces, la biología sintética, supongamos que, bueno, lo vemos en términos de este loop, bueno, toma herramientas de la biología, desde los sistemas computacionales, desde modelos de células, y diseña experimentos. Con esos experimentos podemos, por ejemplo, construir según el punto de vista ingenieril, partes, ¿no? Como componentes. Podemos modificar sistemas o redes, o podemos, por ejemplo, modificar genomas. Y eso lo probamos, hacemos experimentos biológicos en general, también podemos combinarlos con modelos computacionales. Y lo que utilizamos, o la información que extraemos desde acá, bueno, podemos utilizarla para generar nuevo conocimiento que servirá para volver a diseñar y volver a iniciar el circuito, ¿sí? Entonces, bueno, tiene un montón de aplicaciones en biopharma, que es el desarrollo de medicamentos a partir de sistemas biológicos, o biosensores, ¿sí? Que son estas, por ejemplo, bacterias o plantas que pueden detectar cuestiones ambientales, digamos, por ejemplo, presencia de metales eh, o contaminantes en el agua, ¿sí? Y a partir de reaccionar con una reacción que puede ser medida. Los sistemas Free Cell Systems, o sistemas libres de células, que son sencillamente herramientas para tener en tubos de ensayo y poder hacer, por ejemplo, traducción in vitro o transcripción y traducción in vitro, que puede tener muchas aplicaciones terapéuticas, por ejemplo. Es decir, a partir de un circuito genético poder producir proteínas sin necesidad de tener células, ¿sí? Puede ser un conjunto de proteínas, toda la maquinaria de traducción en un tubo de ensayo, y simplemente agregar el circuito genético y a partir de eso generar nuevas proteínas. Ya nos podemos poner un poco más Black Mirror y decir que podemos diseñar y modificar genes, redes génicas, o minimizar los genomas. Esto se piensa, por ejemplo, si uno quiere, cuando uno piensa en liberar, por ejemplo, un microorganismo modificado al ambiente, idealmente se debería pensar en reducir el riesgo de, por ejemplo, transferencias horizontales. Entonces la minimización del genoma podría permitir
tener un microbio, por ejemplo, que contenga la menor información, la menor cantidad de información posible en el genoma. Y algo parecido a Biopharma es la producción de moléculas, pero acá ya estamos pensando tal vez en moléculas que ni siquiera tienen eh, contrapartidas biológicas, ¿sí? Serían moléculas nuevas, sencillamente con propiedades nuevas, con actividades nuevas. Y, y por último, no, pero una aplicación más es la ingeniería de redes metabólicas, por ejemplo. Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para jugar con organismos que, por ejemplo, producen biodiesel. Entonces, bueno, ¿cómo podemos modificar las redes? Por ejemplo, agregando genes, sacando genes, aumentando o cambiando las regulaciones que existen entre esos genes para poder tener vías metabólicas más eficientes, para que, por ejemplo, produzcan más biodiesel. Yo agregué algunas aplicaciones más. Por ejemplo, las células artificiales, que son sencillamente bolsitas, digamos, producidas en el laboratorio de lípidos que contienen, por ejemplo, circuitos genéticos particulares dedicados a una única función. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una célula artificial que contiene un circuito genético que se activa ante señales de quorum sensing de bacterias, que son estas homocerin-lactonas, que cuando hay muchas bacterias aumenta la concentración de estos componentes, porque ahí las bacterias se señalizan entre sí para pasar a, por ejemplo, formar biofilm, que es una estructura que les permite a las bacterias permanecer por mucho tiempo. Cuando aumentan estas concentraciones, quiere decir que hay una gran concentración de bacterias, entonces las bacterias dicen, bueno, ya nos vamos a quedar sin nutrientes, entonces mejor formemos un biofilm para durar más tiempo. Entonces, cuando hay mucha concentración de bacterias, hay más concentración de estas señales de quorum sensing. Entonces, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, utilizar estas células artificiales que sensan moléculas de quorum sensing para, por ejemplo, hacer tratamientos de liberación local de antibióticos, ¿sí? Entonces estas células artificiales reconocerían las señales de quorum sensing donde hay muchas bacterias, por ejemplo un foco infeccioso, y a partir de ahí generar, por ejemplo, péptidos antimicrobianos, y los liberan en el foco de la infección. Otra cuestión son los componentes ortogonales, que estos son ya sea combinar componentes de distintos organismos y ponerlos en una red, por ejemplo, nueva, ya sea en una red metabólica, en un circuito génico, lo que sea, poner un componente que viene de otro lugar, agregárselo, o incluso componentes que hacen cosas nuevas. Y es así como, por ejemplo, se está trabajando, hay algunos estudios que intentan generar bacterias que agregan aminoácidos nuevos a las proteínas. Entonces tienen sus nuevas tRNA aminoaciltransferasas, tienen nuevos tRNA, todo un sistema nuevo ortogonal que puede permitir tener proteínas con aminoácidos nuevos. Y por último tenemos este término también que es bien Black Mirror, que es el biohacking, ¿sí? Que es básicamente hacer hackear el cuerpo, ¿sí? Puede ser a través de la utilización de herramientas de genome editing, pero dedicadas, por ejemplo, a cambios no necesariamente terapéuticos, ¿sí? Cambios de color de ojos, no sé, cosas así. Entonces, bueno, todas esas cosas, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer con biología sintética. Entonces, sí, está bien, está un campo bien interesante, pero al mismo tiempo con
los approaches que estamos tomando, entonces hay cuestiones que empiezan a considerarse como, bueno, ojo, hay que pensar bien lo que estamos haciendo, ¿no? Porque esta figura me gusta porque, bueno, piensa en el futuro de la biología sintética y tiene bastante que ver con la ética, ¿sí? Porque tenemos que empezar a pensar y a discutir bien cuáles son las cosas que hacemos y por qué las hacemos, ¿sí? Porque la ciencia no puede ser sencillamente hacerlo porque sí. Deberíamos estudiar cuestiones que sean importantes, necesarias y tener bastantes limitaciones cuando estamos hablando de intervenir, ¿sí? Intervenir en el ambiente o intervenir en otros organismos. Eh, y en el mismo sentido va la seguridad, ¿sí? De las estrategias que generamos, las regulaciones y la aceptación. La aceptación, digo, a nivel de público. Entonces, cuando pensamos en biología sintética, bueno, supongamos que tenemos un montón de bloques, ¿no? De herramientas. Todo eso lo utilizamos para generar una solución, ¿sí? Y esa solución, bueno, puede tener que ver con proteger el ambiente o con desarrollar terapéuticas o con otras cuestiones más a nivel cambio climático, por ejemplo, que van a tener indudablemente un impacto eh, en el mundo real, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos a todo eso, en términos de biología sintética, al menos, pero yo creo que en general a nivel ciencia, debemos poner siempre la ética como el pilar básico, eh, porque a partir de la ética es que podemos definir eh, todo lo demás y podemos fundamentar todo lo demás para llevar adelante todas las investigaciones que sean necesarias, ¿sí? Todo tiene que estar pensado en base a la ética, ¿sí? Fíjense que en cada uno siempre la ética va a tener un valor fundamental. Pero bueno, ¿cómo se cruzan? Me faltaba comentarles cómo se cruza la biología sintética con la biología de sistemas. Bueno, la biología de sistemas habíamos dicho que era el modelado a partir de datos de high throughput, pero que tienen, por supuesto, un componente reduccionista. El material de base, digamos, tiene que ver con experimentación a nivel más pequeña, si bien luego empezamos a conjugar todo en modelos más grandes o que acaparan más información. Entonces lo que hacemos con la biología sintética es generar estos modelos y predecir outputs. Entonces esto nos puede servir para tomar partes. ¿Sí? Ese output va a estar compuesto de partes, o ese output va a estar, viene de un modelo que está compuesto de datos que vienen de partes. Entonces tomamos esos componentes y lo que podemos hacer es estudiar esos componentes por separado. Entonces ahora vamos a tomar los componentes por separado, los estudiamos, los comprendemos un poco mejor y generamos nuevas hipótesis o nuevas ideas. ¿Qué pasa si cambiamos un componente? ¿Qué pasa si alteramos algo? ¿Y cómo puede impactar eso? Entonces, bueno, con esos cambios, con esos nuevos conocimientos generados a través de la biología sintética, podemos ir de nuevo a la biología de sistemas, generar nuevos datos, generar nuevos modelos y volver a tratar de comprender el impacto de estos cambios en el modelo. Y así generar un loop de información entre la biología de sistemas y la biología sintética. Esta para mí es la aplicación más interesante que tiene la biología sintética en términos de conocimiento biológico. Bueno, y por último les quería comentar un poco de un ejemplo de aplicación de biología de sistemas en un problema biológico. Entonces nosotros lo que estudiamos es la red de fenilpropanoides, flavonoides y antocianinas en tubérculos de papa. Y más particularmente nos dedicamos a las papas, a las variedades andinas. Entonces las variedades andinas son variedades de papa que, como ven acá, tienen distintas formas, colores,
Y esos colores están más que nada dados por el contenido de flavonoides y sobre todo antocianinas, ya sea en la piel como en la pulpa. Acá ven las papas cortadas que tienen pulpas de distintos colores, ¿no? Lo que vamos a hacer es un approach de biología de sistemas utilizando análisis de balance de flujo, FBA, que ya lo vamos a ver. Pero para poner en contexto el problema, bueno, ¿por qué nos interesa esto? Bueno, porque todos estos compuestos, flavonoides, antocianinas sobre todo, eh, son compuestos que tienen un montón de propiedades nutricionales muy buenas. Sin embargo, las variedades andinas de papa ya sabemos que tienen un alto contenido de estos compuestos. Sin embargo, las papas que solemos comer, las más comerciales, no. Entonces lo que queremos hacer es ver cómo podemos comprender la vía metabólica que da lugar a la producción de estos compuestos para aplicarlo en el mejoramiento nutricional de la papa comercial, ¿no? Entonces para eso lo que hacemos es estudiar cómo es esta red metabólica comparativamente en tubérculos de papas andinas que tienen muchos de estos compuestos con las papas las papas comerciales que tienen muy poco, y poder comprender cuáles son los genes de interés o más importantes que pueden dar lugar a un aumento de la producción de estos componentes en la papa comercial. Bien. Y la dificultad también viene dada por el origen de esta red. La red metabólica que involucra la producción de flavonoides, antocianinas y fenilpropanoides forma parte de lo que llamamos metabolismo, bueno, antes se llamaba metabolismo secundario, luego accesorio, ahora decimos metabolismo especializado, más que nada, en plantas terrestres. Entonces es un metabolismo que cuando las plantas, fíjense, esto es Chlamydomonas reinhardti, que es una alga verde, y luego tenemos Physcomitrella patens, que ya es una planta terrestre, pero briófita, es una planta, ni siquiera es una planta vascular. Luego tenemos el aginela, que ya es una planta vascular. Luego tenemos arroz y Arabidopsis. Y a medida que las plantas fueron tomando la tierra, fueron ocupando la tierra, lo que vemos acá, la cantidad de genes de distintas familias involucradas en el metabolismo especializado. Entonces lo que vemos es que en algas era más o menos el 5 por mil de los genes pertenecían a estas familias. Y ya a medida que las plantas fueron tomando la tierra, eso aumentó rápidamente al 7 por mil y después ya casi al 20 o 30 por mil. Es decir, hubo una explosión de genes del metabolismo especializado a medida que las plantas fueron tomando la tierra. Y esto es sencillamente porque estos componentes, todos estos metabolitos especializados, forman parte de la red de defensa y de capacidad de adaptación que tienen las plantas por su condición de ser sésiles, ¿no? Entonces pueden ayudar a, por ejemplo, protegerse de la radiación UV, pueden ayudar en sequía, pueden ayudar en los estreses bióticos y abióticos en general. O sea, puede tener un montón de roles dada su condición de sesilidad. Y si vemos en el tiempo, teníamos un metabolismo primigenio, ¿sí? Que era bastante desordenado, ¿sí? Acá lo vemos al orden en este eje. Luego pasamos a lo que llamamos metabolismo primario, que es que contiene las reacciones fundamentales para la vida. Sin el metabolismo primario, las células, los organismos no pueden vivir. Y este metabolismo primario ya está bastante más ordenado. Y lo que pasa es que luego surge un metabolismo especializado,
Y este metabolismo especializado, fíjense que tiene más un aspecto desordenado, en el sentido de que las reacciones son más cruzadas, hay eh, varios componentes que llevan al mismo lugar, o incluso que hay más bifurcaciones, ¿no? Las reacciones son menos lineales, y está un poco dado por cómo son esas enzimas. Entonces, las enzimas del metabolismo primario, supongamos que aquí tenemos los cambios que se aceptan en los ejes del plano, los cambios que se aceptan. Fíjense que estas enzimas, que forman parte de esta parte del metabolismo primario, son altamente eficientes, lo vemos en la altura de los picos, y que si cambiamos en cualquier dirección, si generamos cambios, mutaciones, supongamos, rápidamente esa eficiencia cae. Sin embargo, cuando vemos las enzimas del metabolismo especializado, vamos a ver que esas enzimas permiten muchos más cambios, generando muchos picos locales, pero de mucho menor eficiencia, ¿sí? Eso nos lleva a pensar a que las enzimas del metabolismo especializado son de hecho menos eficientes, pero pueden presentar permisividad de sustratos, es decir, pueden utilizar distintos sustratos, por ejemplo, que es algo relativamente similar, no exactamente lo mismo, pero similar al término promiscuidad de sustratos, ¿sí? Que son enzimas promiscuas. La cuestión es que acá vamos a tener una mucho mayor complejidad en este metabolismo especializado. Y eso puede explicar por qué lo que veíamos antes, ¿no? Hay muchos más genes, porque hay muchas más reacciones, porque este metabolismo es mucho más mucho más complejo, más desordenado, ¿no? Entonces, cuando lo pensamos a nivel de las enzimas, esas enzimas, por ejemplo la enzima 1, que es esta, o la enzima E3, que está acá, decimos que son permisivas. ¿Por qué? Bueno, porque pueden procesar de distintas maneras distintos sustratos. Entonces la enzima 1 puede procesar el metabolito 1 para producir el producto 1, o el metabolito 2 para producir el producto 2, o el metabolito 3 para el producto 3. O puede formar parte de otra subred en la cual puede procesar tanto el metabolito 4 o el 5 para producir el producto 2, ¿sí? Entonces pueden tener distintos roles en distintos puntos, la misma enzima, y puede explicar por qué tenemos tantas enzimas diferentes en el metabolismo especializado. Y eso nos pone en un problema porque necesitamos conocer mucho más el sistema y necesitamos caracterizar todos los genes. Entonces por eso es que planteamos nuestro approach de biología de sistema. Sin ir en demasiado detalle, acá está un poco cómo lo pensamos. Entonces vamos a tener nuestro sistema biológico, que son las papas comerciales contrastadas con las papas andinas, que tienen distintos colorcitos. Entonces, bueno, necesitamos generar datos. ¿Los datos cómo los generamos? Bueno, los generamos de distintos lugares. Generamos datos ómicos, por ejemplo, datos de genómica, datos de transcriptómica, y también podemos generar datos de metabolómica, porque al fin y al cabo lo que nos interesa estudiar son esos metabolitos. ¿Y qué nos interesa de esos metabolitos? Bueno, cuáles son sus propiedades nutracéuticas, es decir, si tienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas o citotóxicas. Todo eso lo vamos a utilizar junto con datos que generamos de la bibliografía o de base de datos para generar una red metabólica, que vendría siendo nuestro modelo. Entonces fíjense que tenemos transcriptómica, tenemos genómica, tenemos reacciones, tenemos metabolitos, todo esto lo conjugamos en una red que se llama Gene to Protein to Reaction, genes a proteínas a reacciones, ¿sí? Entonces todo esto lo combinamos para generar nuestro modelo. Y este modelo lo vamos a estudiar con Flux Balance Analysis, FBA, análisis de balance de flujo. Y a su vez, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que aprendamos de acá lo podemos retestear aquí, podemos alimentar el modelo puede generarnos nuevos datos con la parte transcriptómica genómica o metabolómica,
Y así con idas y vueltas podemos ir refinando el modelo, generando nuevas hipótesis y comprendiendo mejor el sistema, ¿sí? En un ida y vuelta constante. Aquí les muestro para que se interprete un poco mejor la complejidad. Bueno, con la red ya construida correspondiente a la red de fenilpropanoides, flavonoides y antocianinas del tubérculo de papa, tenemos unos 244 metabolitos, unas 485 reacciones. Las enzimas, la cantidad de enzimas totales son unas 112 no caracterizadas, pero enzimas que estarían involucradas en todas las reacciones. Y dentro del tubérculo de papa tenemos un total de 235 genes, es decir, tenemos muchos más genes candidatos que enzimas. Quiere decir que necesitamos entender cuáles son verdaderamente los genes que corresponden a estas enzimas, y no es tan sencillo. Entonces por eso también necesitamos datos genómicos, datos transcriptómicos, para poder comprender mejor eso, qué es lo que está pasando en papa, en el tubérculo y específicamente involucrados en esta red. Entonces esta es la complejidad del sistema en sí. Entonces supongamos que quisiéramos establecer un modelo cinético, que es lo que querríamos llegar a un modelo cinético, pero para empezar es bastante complejo. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha información. Miren, tenemos este modelo que tiene 8 reacciones. Este modelo con 8 reacciones, que corresponde a la glicólisis, bueno, lo podríamos plantear como un sistema de ecuaciones diferenciales para poder hacerlo cinético, es decir, calcular en función del tiempo los cambios de las concentraciones de los distintos componentes. Y si planteásemos las ecuaciones que necesitamos, vamos a ver que vamos a necesitar una serie de parámetros que tienen que ser definidos en el laboratorio. La Vmax, el Km, bueno, todos los parámetros que necesitamos los deberíamos medir en el laboratorio. Y aquí estamos hablando de una serie de 8 reacciones. Imagínense, para las 200 y pico, las 400 y pico reacciones que tenemos en nuestro modelo, realizar todos estos cálculos para llegar a un output dinámico en el cual podamos determinar en función del tiempo cómo cambian los metabolitos sería imposible en nuestro modelo. Por lo cual vamos a utilizar otra estrategia. Y aquí es donde viene la estrategia del análisis de balance de flujos, ¿sí? Esta es una estrategia que se llama basada en restricciones o constraint based, y lo que permite es predecir fenotipos sistémicos en forma de flujos de reacción. Es decir, vamos a obtener una colección de flujos que nos van a permitir decir cuantitativamente, pero en términos relativos, cuáles son los flujos que más aportan a un proceso determinado, ¿sí? Y la ventaja es que solamente necesitamos información estequiométrica, es decir, necesitamos tener las reacciones bien definidas a nivel estequiométrico, pero nada más. No necesitamos ningún otro parámetro calculado experimentalmente. Y bueno, FBA tiene la forma de un problema de optimización lineal. ¿Qué significa esto? Optimizar quiere decir maximizar o minimizar una función objetivo de acuerdo a las restricciones impuestas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, primero les voy a tratar de explicar qué es programación lineal. Entonces, ¿qué es? Supongamos que tenemos una función, esta función 3x más 2y. En este sentido, si quisiéramos saber cuáles son los valores que puede adoptar x e y, bueno, sencillamente así podría ser cualquier valor. Es decir, que el espacio de soluciones posibles es todo, es infinito, de más infinito a menos infinito en los dos ejes. Es decir, el espacio de soluciones es indefinido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí es donde entra la estrategia de aplicar restricciones.
Entonces supongamos aplicamos la primera restricción. La primera restricción dice, bueno, tanto x e y son mayores o iguales a 0. Entonces las restricciones van a estar siempre en una forma de desigualdad. Entonces, estamos diciendo que x e y tiene que ser 0. Entonces ahora el espacio de soluciones posibles ya se limita. Se limita de 0 a más infinito en los dos ejes, ¿sí? Ahora ya no es todo el espacio de soluciones posibles, ahora solo es esto. Por supuesto no es suficiente. Aplicamos otra restricción. X tiene que ser menor o igual a 40. Entonces esto ya nos define que a partir de 40 todo lo que sea menor o igual a 40 puede formar parte del espacio de soluciones, ¿sí? Sigamos, aplicamos otra restricción. X más y menor o igual a 80. ¿Cómo lo podemos resolver esto? Bueno, sencillamente esto lo convertimos en una igualdad, es decir, x más y igual a 80, y resolvemos para x igual a 0, va a ser y 80, ¿no? Y si decimos, no, y igual a 0, va a ser 80 también. Entonces, para x 0, y va a ser 80. Y para y 0, x va a ser 80, ¿no? Aplicando esa lógica. Entonces lo que hacemos es trazamos una recta de 80 a 80, ¿no? Y va a ser menor o igual. Entonces ahora fíjense, ahora tenemos una intersección entre las tres restricciones que impusimos, que define este espacio. Y por último aplicamos la última restricción y de nuevo hacemos una igualdad, 2x más y igual a 100, y calculamos para x igual a 0 y para y igual a 0. Eso nos da esta recta, y como otra vez estamos definiendo que tiene que ser menor o igual, va a ser este espacio. Es así que con todo el conjunto de restricciones, si juntamos las 4 restricciones, ahora el espacio de soluciones posibles ha quedado limitado por las 4 rectas, o por las 4 definiciones. Entonces el espacio de soluciones posibles lo limitamos a este nivel, a este espacio. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, ahora planteamos una función objetivo, z, en la que decimos, bueno, maximizamos cuál es el valor máximo que puede tomar 3x más 2y. Al utilizar valores máximos o mínimos en las funciones objetivo, lo que hacemos es buscamos en los vértices, y así es como podemos llegar a una solución más definida para decir cuáles son los valores que pueden tomar x e y, ¿sí? Y eso es un problema de programación lineal. ¿Y cómo lo aplicamos entonces a nuestro problema en cuestión? Bien, comenzamos reconstruyendo la red metabólica, que es lo que les mostré antes. Esa red metabólica va a tener un montón de reacciones que van a estar todas definidas en la red, y lo que hacemos es la deconstruimos en las reacciones individuales. Entonces tenemos la primera reacción, por ejemplo, va a ser A es B más C. La segunda reacción, B más 2C nos da D. Y así hasta la reacción N. ¿Sí? Entonces separamos toda la red en sus reacciones individuales. Y con esas reacciones individuales construimos hacemos una conversión a una forma matemática. ¿Cómo la planteamos? La planteamos en forma de una matriz. Una matriz que la llamamos S. Esa matriz tiene metabolitos en las filas, cada fila es un metabolito, A, B, C, D, y cada columna es una reacción, ¿sí? Esas reacciones son todas las reacciones que componen la red. También pueden ser reacciones, por ejemplo, generación de biomasa, consumo de glucosa, consumo de oxígeno, ¿sí? Cada una puede tener que ver con distintos aspectos de nuestra red. Entonces vamos a construir esta matriz. ¿Cómo la vamos a construir? Bueno, tenemos reacción 1, entonces reacciones y columnas. La reacción 1 involucra metabolito A, B y C. A, se consume un A,
entonces le vamos a poner menos 1 porque se consume. Y se genera un B y se genera un C. Se genera un B y un C. La reacción 2 va a ser la segunda columna. A no involucramos, entonces acá va a ir un 0. No va nada, 0. Se consume un B y se consume 2C. Entonces, menos 1, menos 2 para C. Y se genera un D, más 1. Este trabajo lo vamos a hacer para completar todas las reacciones, ¿sí? Entonces vamos a tener una matriz completa. Y lo segundo que hacemos es crear un vector V que tiene todos los flujos. Entonces vamos a tener flujos. Los flujos son las reacciones. La V1, V2, V3, V4, hasta, bueno, todos los flujos. Y lo que hacemos es, hacemos una conversión. Una cuestión importante que necesita FBA es que el sistema, es decir, el cambio de X sobre dt está expresado por la multiplicación entre la matriz S y el vector V. Y eso debe ser igual a 0, es decir, el sistema va a estar en estado estacionario. Y lo que hacemos es multiplicamos la matriz S por el vector V y nos da un conjunto de ecuaciones que van a tener esta forma. Entonces vamos a multiplicar esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y eso para 1. Entonces, para el metabolito A. Entonces el metabolito A va a estar explicado por menos B1 más, bueno, en este caso nada más. El metabolito B va a estar explicado por B1. B1 es positivo porque se genera B, menos B2 porque se consume B, más bla 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 bla, y así. Entonces vamos a tener, esto es simplemente una operación algebraica en la cual estamos multiplicando una matriz por un vector y nos da un conjunto de ecuaciones. Lo que vamos a necesitar, una vez que ya tenemos nuestra matriz y nuestro vector multiplicado, lo que vamos a necesitar es aplicar las restricciones, que es una condición importante para el FBA. La primera restricción ya la dijimos, el sistema está en estado estacionario, entonces S por B es igual a 0. Esa es la primera restricción. Y después podemos utilizar un montón de estrategias diferentes para definir, por ejemplo, uso de energía, poder redox, oxígeno, metabolitos y reacciones, es decir, qué metabolitos y reacciones están presentes, cuáles no, cuáles sí. Podemos aplicar restricciones termodinámicas. Bueno, hay un montón de restricciones posibles que se pueden aplicar. ¿Y cómo funciona esto en nuestra red? Bueno, supongamos que tenemos esta red. La red es esta. Fíjense, las reacciones son todas reversibles. Entra A se convierte en AB o AC, B y C salen. En un principio no tenemos ninguna restricción aplicada, entonces los valores que puede tomar cada uno de los flujos es de menos infinito a más infinito, no hay restricción. Pero ahora, bueno, podemos decir no, yo quiero que lo que entra al sistema o lo que sale al sistema no puede regresar. Quiere decir que estos dos flujos son irreversibles. Entonces ahora, aplicando esta restricción, lo que hacemos es limitamos el espacio de resoluciones de estos dos flujos de 0 a más infinito, por ejemplo. Luego podemos aplicar un flujo que tiene que ver con una capacidad enzimática. Entonces B1 y B2 solo pueden procesar, solo pueden, digamos, cumplir su función enzimática en cierto rango. Entonces ahora limitamos B1 y B2 a un cierto rango definido por un valor numérico que asignamos, ¿sí? Un valor absoluto que sea mayor o igual a 3 o mayor o igual a 2. Entonces ahora limitamos el espacio de soluciones de B1 y B2. Bueno, y así continuamos, le agregamos más y más y más y más restricciones, y en un punto incluso podemos llegar, si conocemos el sistema a un nivel cinético completo, podemos conocer el sistema
tanto que el espacio de soluciones va a ser un punto único, ¿sí? A esto no vamos a llegar con FBA sencillamente, pero podemos llegar a algo de este tipo, ¿no? De hecho, vamos a llegar a algo así cuando resolvamos nuestro cálculo de la matriz S por el vector B. Vamos a llegar a algo así. Y una vez que tenemos eso, bueno, vamos a definir la función objetivo. La función objetivo, de vuelta, es minimizar o maximizar algún aspecto del sistema. Entonces puede ser minimizar la concentración de un metabolito, podría ser maximizar la concentración de un metabolito, minimizar un flujo, o maximizar el uso de ATP o la producción de biomasa, por ejemplo. Todo eso podría tener que ver con la función objetivo. Entonces la función objetivo, como veíamos antes, una vez que la definamos, va a ser encontrar el punto óptimo para el aporte de los flujos, por ejemplo de B1 y de B2, para llegar al punto máximo de la función objetivo. Y finalmente vamos a optimizar por programación lineal. Supongamos que tengamos esta red metabólica con A pasa B, pasa C, pasa D. Tenemos tres flujos, B1, B2, B3. Tenemos tres flujos, vamos a tener, fíjense, un espacio tridimensional. Entonces, imagínense que en un espacio tridimensional el espacio de solución es un cubo infinito. Aplicando las restricciones vamos a tener un polígono, ¿sí?, de una forma dada por las restricciones que aplicamos. Y lo que vamos a hacer, entonces acá lo que generamos es un espacio de soluciones disponible. Entonces lo que vamos a hacer es optimizar, por ejemplo, maximizar la función objetivo, y vamos a encontrar la solución óptima. Que en nuestra red, fíjense que las flechitas tienen un grosor diferente. Esto significa que para optimizar la función objetivo en base a estas restricciones, el aporte del flujo A es mucho mayor que el del flujo B, que el del flujo C. Tienen un valor dado, este podría ser, por ejemplo, 5, 2 y 1. Entonces, 50%, estoy simplificando demasiado, pero en un valor cualitativo, digamos, cuantitativo, pero relativo, eso quería decir, cuantitativo pero relativo, nos puede decir cuánto aporta A, cuánto aporta B y cuánto aporta C a la maximización. Entonces el flujo B1 sería el más importante para maximizar esta función objetivo, ¿sí? Entonces eso es un poco la idea que conduce a resolver este problema. Y en una forma gráfica lo que vamos a ver es, por ejemplo, supongamos que tenemos el mismo sistema resuelto para maximizar o minimizar el consumo de oxígeno. Entonces vemos en azul más grueso, vemos cuáles son los flujos que más se utilizan. Entonces si tenemos en el estado aeróbico, es decir, maximizar el uso de oxígeno, fíjense por ejemplo, el ciclo de ácido tricarboxílico se usa mucho, y en el sistema anaeróbico no se usa del todo. Por ejemplo, en el sistema aeróbico esta subred no se utiliza, y en el sistema en un estado anaeróbico sí. Entonces aquí podemos ver sencillamente con un golpe de vista, y también podemos calcular cuál es el aporte de los distintos flujos a la resolución de la función objetivo, que creo que en este caso era maximizar la biomasa en un estado aeróbico y anaeróbico, ¿sí? Entonces un poco esta es la idea general del análisis de balance de flujo. Entonces lo que tratamos de hacer con nuestro sistema es, por ejemplo, identificar cuáles serían los flujos más importantes para maximizar la producción de antocianina o minimizar la producción de fenilpropanoides, por ejemplo. Una cosa interesante es que, sin entrar en detalles, el análisis de balance de flujo también se puede mejorar y puede permitirnos un montón más de predicciones, ¿sí? Simplemente tenemos que utilizar algunas variantes de FBA para, por ejemplo, modelar qué pasa si delecionamos algunos genes, qué pasa
entre la interacción entre dos flujos, cómo aportan dos flujos en simultáneo a una solución de una función objetivo, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso se puede llegar a tener un FBA dinámico. Finalmente, lo que queremos hacer, y esto ya es un plan a futuro, es utilizar FBA. Entonces vamos a tener la red metabólica, vamos a hacer FBA y vamos a tener un modelo refinado. Ese modelo refinado nos puede permitir decir, bueno, hay 3 o 4 flujos que serían muy importantes. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es continuar con un análisis más dedicado a estudiar esos 3 o 4 flujos más en detalle para, por ejemplo, obtener parámetros cinéticos de esas enzimas. Al generar parámetros cinéticos de esas enzimas, podemos refinar el modelo, es decir, podemos hacer ida y vuelta para mejorar nuestro modelo de FBA, para generar más información y eventualmente llegar a un modelo cinético que nos permita hacer el mejoramiento de las variedades comerciales, ¿sí? Entonces un poco este loop es el que intentaríamos llegar, bueno, por supuesto que a largo plazo. Y lo último que quería decirles es que en dónde más podemos aplicar biología de sistemas. Bueno, básicamente allí donde hay una red vamos a poder aplicar biología de sistemas, ¿sí? Y por supuesto, mientras más datos tengamos, más predictivo va a ser el modelo. Entonces se está utilizando biología de sistemas, por ejemplo, para lo que llamamos medicina de precisión. Antes también se decía personalizada, ahora hablamos más de medicina de precisión, predictiva y preventiva. Entonces, sencillamente, por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente y podemos secuenciar un paciente con cáncer, entonces podemos secuenciar el genoma y el transcriptoma o caracterizar el proteoma del tumor. Podemos también tal vez caracterizar el metaboloma del tumor si tenemos suficiente información. Bueno, todo esto lo podemos combinar en un approach de biología de sistemas con modelos tal vez ya predefinidos y lo que solamente tenemos que estudiar con nuestros nuevos datos. Y esto sumado a características clínicas, bueno, incorporar todo eso en un modelo que nos permita predecir, bueno, cómo deberíamos encarar la estrategia terapéutica para este paciente en particular. Y esto no solamente aplicado a tumores, podría ser aplicado también a otras enfermedades siempre y cuando tengamos suficiente información al respecto. Y además también se puede ir a otros niveles, como hablábamos al principio, a otros niveles de escala temporal o espacial, y estudiar cuestiones, por ejemplo, relacionadas a lo que se llama Systems Ecology. Entonces, a nivel ya más ecológico, donde tenemos cuestiones biológicas asociadas, por ejemplo, a la generación de carbono o a la ingesta de carbono por las plantas, por ejemplo, o por plantas, cianobacterias, etcétera, lo que sea. Y todo eso combinado con datos económicos, sociales, ¿no? Bueno, todo eso convertirlo en un modelo que nos permita, por ejemplo, predecir cómo podemos modificar las acciones humanas para generar menos gases tóxicos, por ejemplo, ¿no? y reducir las emisiones de dióxido de carbono. Así que bueno, eso es todo. Cualquier consulta, por favor, la pueden poner en el foro. Gracias.